Bienvenidos a mi charla de hoy. El tema a tratar tiene relación con los posibles efectos que puede tener el COVID-19 y sus variables sobre la economía a nivel mundial de no ser atacado en una forma efectiva, ya que a medida que se está aumentando y a medida que hay variables que están saliendo, el proceso económico, o sea, la economía a nivel mundial se va a ver afectado. Para tratar este tema tenemos que refrescar los conocimientos que tienen que ver con la ecuación en equilibrio de la oferta y la demanda y el ciclo económico. Es importantísimo para poder entender lo que va a pasar o lo que puede pasar a nivel mundial. También lo que está pasando actualmente. Esa ecuación en equilibrio está conformada por las siguientes variables. El Producto Interno Bruto, que viene a ser la producción de bienes y servicios en un periodo determinado a precio de mercado. Tiene que ver con las importaciones, o sea, las compras que se hacen al exterior, de servicios, materias primas, etcétera, etcétera. Y la variable consumo del gobierno, o sea, sub G, tiene que ver con la parte de las nóminas, etcétera, etcétera. Y la I, o sea, la inversión del gobierno tiene que ver con lo que tiene que ver con bienes de capital. Bienes de capital, o sea, bienes que van a incrementar el Producto Interno Bruto porque van a ayudar a la producción. Nosotros tenemos también el consumo familiar y tenemos la inversión familiar. Y tenemos las exportaciones, que es la X. Quiere decir que las importaciones es M, las exportaciones es X. La demanda está conformada por la demanda interna y la demanda externa. Así como le dimos a la oferta el siguiente contenido de oferta interna y oferta externa, aquí también tenemos la demanda interna y la demanda externa. Quiere decir que la demanda externa viene a ser las exportaciones y la demanda interna viene a ser el consumo del gobierno más la inversión del gobierno más el consumo familiar más la inversión familiar. Esa ecuación la vamos a analizar con lo que está pasando actualmente a nivel mundial. También nos vamos a referir al ciclo económico. El ciclo económico consta de 4 fases. La fase expansiva, la fase de auge, la fase recesiva, la fase de crisis y nuevamente volvemos a la fase expansiva. Lo importante de este ciclo económico es que para no llegar a la crisis, los gobiernos tienen que tomar medidas. Cuando se cae en la fase recesiva, tienen que tomar medidas antes de llegar a la crisis para que el salto se dé de la fase recesiva a la fase expansiva. Así no se pasa por la crisis, pero de no hacerlo, se cae en crisis como está en estos momentos el gobierno de Venezuela con el problema de la crisis económica que tiene. Y esa crisis económica justamente está en vigencia y sigue en vigencia, motivado a que no se han tomado las medidas para solucionar el problema de la inflación que se convirtió en una hiperinflación. Como estamos hablando del COVID-19 y lo que puede pasar en la economía a nivel mundial, bueno, ahí tenemos que ver, aquí se han dado más de 12 crisis a nivel mundial y esas 12 crisis a nivel mundial nosotros vamos a referirnos a 3 y la cuarta, que es lo que tiene que ver con el COVID-19. Nos vamos a referir a nombrarla porque fue justamente una recesión que se dio antes de la Primera Guerra Mundial y eso
el porcentaje de contracción del Producto Interno Bruto fue del 17.6, o sea que disminuyó el Producto Interno Bruto. Eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, y después se dio la segunda recesión la que estamos analizando, que vamos a referirnos a la segunda recesión de 1929, que también tuvo un alto porcentaje de contracción al Producto Interno Bruto. La tercera crisis, que tiene que ver con la desmovilización de las tropas después de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo una contracción del Producto Interno Bruto de 15.6%, y también se dio un desempleo del 30%. Se dio la crisis del 2008, que es netamente financiera, ya que había instrumentos bancarios que la población aprovechó con intereses bajos, etcétera, etcétera, y adquirieron más de una y hasta dos viviendas, y eso, cuando ya la burbuja explotó, aumentaron las tasas de interés, y entonces no pudieron cancelar, y entonces vino la crisis financiera, justamente, que el Estado tuvo que auxiliar a la banca para buscar la forma de paralizar o aguantar la crisis, y entonces buscar la recuperación económica, o sea, buscar que nuevamente el Producto Interno Bruto se incrementara y que se pasase de una fase recesiva en el ciclo económico a una fase expansiva. Eso era lo que se estaba dando. Ahora tenemos el problema actualmente del COVID-19 y sus variables. Los gobiernos se han visto en la necesidad de atacar la pandemia haciendo ayudas, y esas ayudas tienen que ver con bonos. Hay países que han emitido bonos y siguen emitiendo bonos, y han emitido cantidad de bonos y han emitido dinero que no tiene respaldo, que va a perjudicar la economía. ¿Por qué va a perjudicar la economía? Porque tenemos ahora una demanda que se está incrementando y una oferta que busca la forma de incrementar la producción, pero resulta que a medida que lo está haciendo, hay gente también, hay personas que no quieren ir al trabajo, están recibiendo ayuda, y hay personas también que ahora, con la nueva variable del Delta, le tocó el virus y se han retirado del trabajo, y quiere decir que hay problemas en la industria, en la fábrica, el servicio, ya que no hay gente disponible, no hay personal disponible para ocupar esos cargos. ¿Qué es lo que pasa? Que la producción no ha podido incrementarse como debe ser, o sea, el Producto Interno Bruto no se ha incrementado como debe ser, y tienen que enfrentarse ahora con esas variables, la variable Delta, que también está haciendo efecto justamente en aquellas personas, un alto porcentaje, que no se han vacunado, y hay personas que están renuentes a hacerlo, y entonces eso ha traído ahora que el virus se está incrementando, y a medida que se incrementa el recurso humano, está escaseando para hacerle frente justamente al aumento del Producto Interno Bruto. Mientras no se busque la forma de solucionar rápidamente los efectos de la pandemia, el ciclo económico seguirá en una fase recesiva y puede caer en lo que tiene que ver con precios, con una inflación, y hasta puede llegar a una hiperinflación en países que jamás la habían sufrido. Esto ha traído como consecuencia que la mayoría de los países se está endeudando, y esa deuda es peligrosa, porque la deuda, justamente, hay países que está llegando o ya llegó cerca del Producto Interno Bruto, o sea, similar a lo que tiene que ver la producción de bienes y servicios. Inclusive, se da el caso de Estados Unidos, que tiene una deuda superior a lo que produce, o sea, superior al Producto Interno Bruto. Lo grave de esto es que esos países, sobre todo los países de Centroamérica, de Sudamérica, los países latinoamericanos,
la producción está disminuyendo y el aumento justamente del coronavirus, o sea, de la pandemia, se está dando y no se ha combatido como debe ser y eso trae problemas en la producción. Esa mayoría de los países latinoamericanos, estamos hablando de países de Centroamérica, Sudamérica, etcétera, esos países, su producción, sobre todo en la agricultura, viene a países como Estados Unidos. Pero resulta que ahora, como esa producción va a disminuir, por lógica, el aumento de los precios de esas bienes o de esos productos que vienen del exterior para acá, para Estados Unidos, se va a ver incrementado. Al incrementarse, la inflación va a coger auge. Y entonces esa inflación que coge auge con los problemas que se están presentando en los países que están surtiendo justamente a Estados Unidos, que es una gran cantidad de países, va a incrementar también el problema inflacionario y puede ser que se llegue a una hiperinflación. ¿Por qué? Porque por un lado los países están produciendo menos y por otro lado está el Estado en cualquier país, está aumentando el gasto público, está inclusive solucionando problemas económicos con la ayuda a través de bonos. Su gasto público se ha incrementado, el déficit fiscal se está incrementando y entonces hay países en Latinoamérica que ahora llegan y se ha incrementado la deuda muy cercano al Producto Interno Bruto y cuando se vencen los bonos de la deuda lo que hacen es emitir nuevamente bonos y cancelan esos bonos anteriores y obtienen entonces registro de otra deuda nueva. Esa deuda se está incrementando constantemente todos los años y aquí también en Estados Unidos se ha aumentado. Quiere decir que al aumentarse constantemente esa deuda, constantemente van a tener que estar aumentando el gasto público en los presupuestos. Y resulta que al aumentar el gasto público en el presupuesto, van a tener que buscar ingresos suficientes para hacerle frente a los problemas que se le están presentando. De no hacerlo, va a estar constantemente recurriendo al aumento de la deuda, o sea, el crédito público interno o externo. Entonces, ahí es donde viene el problema, que cuando esos países están a nivel mundial no puedan hacerle frente al pago de la deuda, van a caer en default. Y ese default significa que no puede pagar la deuda y entonces al caer en default se cierran las puertas a nivel internacional para recibir más crédito. Los organismos internacionales, el Fondo Interamericano, el Banco Mundial, va a negar los préstamos que se soliciten, o sea, va a cerrar las puertas para aquellos países que tienen un alto porcentaje de deuda. El Fondo Monetario Internacional haría lo mismo y entonces se le va a presentar un grave problema. La mayoría de los países van a caer en default, no tienen con qué pagar, ya se ha dado el caso de varios países que no están pagando su deuda. Entonces, lo importante en estos momentos es hacerle frente al virus, al COVID-19 y sus variables y buscar la forma de que la gente, la mayoría de la gente que no quiere hacerse, o sea, no quiere vacunarse, lo haga para que se incorporen al trabajo y al incorporarse al trabajo, por lógica, el Producto Interno Bruto va a reactivarse a nivel mundial. De no lograr eso, vamos a tener un problema grave a nivel mundial de un proceso inflacionario y hasta podemos llegar a una hiperinflación. Y eso es lo que tiene que buscar la forma de tratar de evitarse. Hay gente en varios países que los gobiernos alegan de que la pandemia, o sea, va a hacer efecto en la inflación, pero es momentáneo, que eso tiene que ver nada más que a partir del momento en que se esté recuperando la economía, la inflación va a bajar. Eso inclusive se comenta en países desarrollados. Los países que van a crecer en realidad son los países desarrollados que pueden hacerle frente a la pandemia en una forma rápida y precisa, no como los países en vías de desarrollo que no tienen recursos suficientes. Entonces, claro, la pandemia a nivel mundial
va a afectar a mayores cantidades de países y un grupo pequeño de países, repito nuevamente, los países desarrollados, los que forman parte del G7 y el G20 justamente son los que van a salir hacia adelante en relación al Producto Interno Bruto, o sea, buscando que la producción se incremente y que se reactive la economía. Y al reactivarse la economía, por lógica que va a tener los ingresos suficientes también para hacerle frente a cualquier problema que de aquí en adelante se presente. Y que lo importante, quiero recalcar, es hacerle frente al COVID-19, convencer a la gente para que asista al trabajo a aquellos que tienen sus dos vacunas, los que no tienen vacuna que se vacunen para poderle hacerle frente. Y a ese frente, ¿cómo se le va a hacer frente? Justamente incorporándose al trabajo, porque de no hacerlo, el problema económico va a ser grave y podemos caer en una hambruna a nivel mundial porque no hay producción. Entonces, al no haber producción y estar en una hambruna, la cosa se complica grandemente. Ha sido un placer comentar de este tema muy importante que está en la actualidad. Gracias.